Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por escucharnos. Estamos grabando desde aquí de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en las cabinas de la parroquia. Gracias por seguir estos temas a través de internet, que tiene mucha riqueza la Iglesia Católica. Lo hemos visto en temas anteriores, cómo los padres de la Iglesia mencionan estas riquezas espirituales que a veces nosotros pues no le ponemos atención. Y como laicos pues tenemos esa dicha de poder alimentarnos de la palabra de Dios a través del magisterio de la Iglesia. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible todos estos medios. Gracias por su ayuda, gracias por estar apoyando a Koinonia Radio, y gracias a todos los hermanos que participan en esta elaboración de evangelización a través de internet. El tema que voy a tratar ahorita, mi nombre es Antonio Espinosa, de la comunidad de Koinonia, es acerca de un tema de Dios y la esposa de Dios. ¿Qué es la esposa de Dios? Vamos a hablar en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento vamos a hablar acerca de Jesucristo con la novia de Cristo. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, pero para entender primero vámonos al Viejo Testamento para ver todo esto de qué se trata. Dios de Israel ve a su pueblo como su esposa, porque la relación que él tiene con su pueblo es íntimamente muy personal. Para poder estar unido a Dios debemos de estar dentro de su pueblo, no aislados, no solitarios, porque Dios mantiene unidos a los que Él ama. Entonces nosotros no podemos decir yo creo en Dios y estar solitarios. Debemos estar congregados, debemos estar unidos a un solo pueblo, a un solo rebaño, para que el Señor a través de esa unión nos bendiga a todos y nos enseñe, nos eduque, como lo fue haciendo en el Viejo Testamento. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, vamos a recordar desde el Éxodo, cuando él liberó a su pueblo de Egipto, utilizó a Moisés como su siervo. Entonces, Moisés, recordemos que fue al desierto, y en el desierto tuvo ese encuentro con Dios, en el cual Dios le dijo, trae aquí a mi pueblo. O sea, Dios preparó un lugar para que ahí iba a llegar el pueblo. No lo llevó al azar, ni le dijo, saca al pueblo y después veremos dónde lo llevas. No. Primero se preparó el lugar donde iba a llegar el pueblo de Egipto, que es el pueblo hebreo, que estaba esclavizado, y fue llevado a ese lugar que ya estaba preparado por Moisés. Entonces Moisés fue y por medio de esos milagros, esos prodigios que vieron de las plagas y de los milagros de que se abrió el mar y toda esa ayuda que llegaron hasta el monte Sinaí. ¿A qué vamos a esto? Bueno, que en la cultura hebrea, cuando los novios se casan, entonces la novia se queda en la casa de sus padres y el novio va a preparar un lugar en la casa de su padre. Es una tradición que también ellos tienen. Entonces vamos a ir viendo todas estas relaciones, primero personales de pareja, y después lo vamos a ver Dios con todo su pueblo. ¿Cómo es que tiene una similitud todo esto entre lo que nosotros como casados, que tenemos nuestras esposas, y solamente estando casado puedes entender cómo es que se lleva una vida matrimonial? Y esa misma relación es la que Dios lleva con los mismos problemas, pero nada más que el más grande, con todo su pueblo de Israel. Entonces vemos que el novio prepara un lugar en la casa del padre, y ahí está haciendo la casa, mientras que la novia está esperando hasta que venga el novio por ella
y la lleve a su casa, en donde va a estar viviendo la muchacha, y ahí desde ese entonces va a ser su esposa. Cuando llega el novio por ella, recordemos ese encuentro, imaginémonos ese encuentro, cuando el novio le dice: ya preparé el lugar para que tú vayas. Entonces la novia está lista, está preparada, porque sabe que en cualquier momento va a llegar su novio y después va a ser su esposo. Entonces, por esa razón está ella lista y está preparada, porque sabe que en cualquier momento la llevan a ese lugar donde va a estar con su esposo. En el relato de Génesis vamos a seguir viendo todo esto acerca de la unión entre personas. También recordemos que Abraham fue y trajo una esposa por medio de su siervo de Abraham. Fue y trajo una esposa de la familia de Abraham y la llevó a la casa de Abraham, donde Isaac preparó ese lugar donde iba a estar su novia. Entonces siempre vemos esa relación. El esposo prepara un lugar para llevar a la novia, a donde la va a llevar. No la va a llevar a cualquier lugar, sino que la lleva a ese lugar donde va a permanecer, donde va a estar esa unión entre los dos. Este ejemplo lo ponemos porque así quiere a su pueblo sin manchas de cuerpo y sin manchas por la idolatría. Cuando vemos que un novio se va a casar, busca a una mujer que no esté contaminada. Entonces, para que esa unión matrimonial se lleve a cabo en una forma limpia, en una forma que ellos puedan continuar viviendo y empezando con sus errores y con todo lo que ellos tengan, van a empezar de una manera de cero entre los dos. Entonces, por esa razón, buscan ellos una mujer que no esté contaminada. Si vemos, Abraham podría haber conseguido una esposa de Canaán, pero esas mujeres de Canaán estaban pues adorando otros ídolos y tenían otras costumbres que para Abraham no le gustaban esas costumbres, porque él seguía los mandatos de Dios, y en los mandatos de Dios, en nuestra conciencia, nos hace ver que nosotros debemos caminar de una forma diferente, no como lo que caminan los otros. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios nos va guiando para poder nosotros llegar a esa forma de caminar. En Isaías 54, capítulo 5, versículos 8, nos dice, pues ahora, Isaías 54, del 5 al 8, perdón, dice: pues ahora te desposa tu Creador Yahvé de los ejércitos, es su nombre. El que te rescata es el Santo de Israel, quien se llama Dios sobre toda la tierra. Sí, Yahvé te llama como al esposo, te llama como a la esposa abandonada que se encuentra afligida. ¿Se puede rechazar la esposa que uno toma cuando joven? Dice tu Dios. Te había abandonado un momento, pero con inmensa piedad yo te vengo a reunir. En unos momentos de ira te oculté mi rostro, pero con amor que no tiene fin, me apiadé de ti, dice Yahvé, que te viene a rescatar. Palabra de Dios. Entonces, vemos aquí cómo Dios toma como esposa a todos los clanes, a toda la tribu, a todas las personas del pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel sabemos que desciende de Jacob, de esa promesa que viene desde Abraham, y entonces Dios determina, así le parece, tener esa relación personal con todo el pueblo de Dios, llamándole él su esposa. Todo el pueblo de Israel es tomado como su esposa. Todas las tribus, clanes que dividen a Israel son la esposa de Dios. Pero cada uno individualmente es tomado como hijos. Cada persona del pueblo de Israel, Dios lo llama hijo e hija, como lo podemos ver en el versículo 14 del libro de Jeremías.
Entonces vemos que Dios toma como esposa a todo en la tribu de Israel, a todos, desde clanes, desde tribus, desde todos los hijos de Israel, son llamados su esposa. Pero cada uno, hombre y mujer, es llamado hijo, como lo vemos en Jeremías 3:14. El Señor afirma: regresen, hijos rebeldes, pues yo soy su dueño. Tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada clan, y los haré volver a Sión. En Jeremías 13:19 nos dice: Israel, yo decidí aceptarte como hijo y darte una tierra envidiable, el país más bello de todo el mundo. Yo pensé que me llamarías padre y que nunca te alejarías de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos cómo esa relación entre esposo, entre que Él le llama hijos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel son los hijos legítimos, los hijos que Él le llama desde el principio. Nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, pero como dice San Pablo, nosotros somos hijos adoptivos porque escuchamos el Evangelio y aceptamos al Dios de Israel. Entonces, por esa razón nosotros nos hemos llamado también hijos de Dios. Dice uno: yo soy hijo de Dios, sí, pero los hijos legítimos que Dios tenía desde un principio fueron los judíos, y serán, porque su promesa siempre ha sido eterna para el pueblo de Israel. Y nosotros somos hijos adoptivos por medio de la evangelización y por medio de aceptar a Dios en nuestra vida. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Alianza de Amor, en Koinonia Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor desde www.tjcatólico.com. Viviendo en santidad para santificar a la familia. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Ya estamos de regreso, gracias por seguir escuchándonos. Estamos hablando acerca del pueblo de nuestro Dios, el Todopoderoso, que toma como esposa al pueblo de Israel. Es un tema muy bonito, muy interesante, que me llamó mucho la atención, porque nos hace ver cómo es que Dios tiene esa relación personal con un pueblo, como nosotros en un matrimonio. A veces nosotros en un matrimonio nos despedazamos, nos agredimos, y nos separamos y tenemos problemas, o también hay uniones de amor, de cariño, de lealtad. Entonces, esa unión que nosotros tenemos en nuestro problema, Dios lo tiene, pero en todo el mundo. Más adelante vamos a ver cómo es que Dios ve al mundo en esta forma. Y estamos hablando acerca del pueblo de Israel, para poder entender esto, cómo es que el pueblo de Israel, sabiendo todos esos prodigios de Dios, conociendo esos milagros, conociendo las maravillas que hizo Dios, porque recordemos cómo es que abrió el mar, cómo los sacó de Egipto con las plagas, y cómo los iba cubriendo como una nube cuando iban caminando, los cubrió del sol, y los iba alumbrando de noche, les dio de comer, les dio agua, vieron todos esos prodigios que en estos momentos nosotros, si los viéramos, tal vez creyéramos en esta generación, pero nuestras generaciones que sigan no lo van a creer porque no lo han visto.
Entonces por eso dice nuestro Señor que somos bendecidos porque creemos sin ver. Bueno, pues este pueblo de Israel, viendo todo eso, les son infieles. ¿Por qué? Porque empiezan ellos a tomar las culturas de otros lugares, de otros países que les llama la atención. Esos bailes, esas danzas, esos sacrificios a los ídolos, las fornicaciones y las pasiones que se mueven entre otros pueblos, contaminan al pueblo hebreo. Y entonces, ¿qué hacen? Se van por otro camino y abandonan lo que Dios quiere para ellos, lo que Dios quiere para ese pueblo. Entonces estas personas se alejan de Dios y empiezan a tener ellos mismos problemas, porque Dios manda o Dios permite que se reconquisten esos pueblos sometiéndolos, y después andan ellos llorando y andan pidiendo auxilio. Pero todo, ¿por qué se relaciona? Porque ellos abandonan a su Dios. O sea, si abandonan a Dios, Dios voltea también su rostro. En pocas palabras, ya no los ayuda. Entonces, estas personas les son infieles a Dios a pesar de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Dios Todopoderoso es esposo del pueblo de Israel, porque Él es el Dios de la fecundidad. Él hace posible que el pueblo se multiplique. Dios, el Dios de la fecundidad. Vemos en Génesis, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo, y haré que tengas muchísimos descendientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Abraham era un hombre ya grande, y su mujer también era una mujer grande. Era imposible que ellos pudieran dar vida a un hijo. Dios hace una alianza con Abraham y su pueblo, que se hicieran la circuncisión. Bueno, aquí vemos cómo es que dos personas ancianas puedan tener hijos. En nuestra época es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Vemos también que Sara, ya grande, ella tampoco creía en este milagro. Pero Abraham sí creyó. Abraham dijo: si el Señor así lo dice, bueno, pues entonces así va a ser. Ahora, sobre la circuncisión. Este método que se utilizó como pacto nos parecería a nosotros en este tiempo como un barbarismo, algo fuera de lo ordinario, de lo común, pues, de lo normal, diríamos. ¿Por qué Dios hizo este pacto con ellos? Bueno, Dios le demostró a Abraham que no es por obra del hombre la fecundidad, sino Dios ha querido que sean fecundos, porque así lo dispuso. De la esterilidad, Él hace la fertilidad. Entonces, le demuestra al hombre que el hombre no es el dueño de la fertilidad. Todo lo que hace fértil en la tierra es Dios. Y ese pacto, como lo vamos a ver en su palabra, ese pacto que Él hace con su pueblo, hace que este pueblo entienda y comprenda y vaya aprendiendo que el dueño de la fertilidad es Dios. Y a partir de eso hay muchísimos versículos donde nos dice y nos enseña lo que el Señor hizo con ellos. En Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 11, esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir. También todos tus descendientes, todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio, y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. Palabra de Dios. Entonces, para nosotros nos parecería un barbarismo esto, pero Dios enseña a su pueblo. A través del pueblo de Israel aprendemos todas esas enseñanzas que nos hacen ver que Dios es el dueño de la fertilidad. Cuando nosotros tenemos problemas de fertilidad, pidámosle a Dios porque Él es el dueño.
pero pidámosle como le han pedido mujeres en el Viejo Testamento, con ese fervor, con esas ganas de pedirle a Dios tener un hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos hace fecundos. Dios hace posible lo imposible. Dios hace fértil la tierra que no es fértil, cosa que el hombre nunca ha podido hacer. En Génesis 21:1, de acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que había dicho, así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces recordemos cómo es que Sara dijo: ¿cómo es posible que yo, siendo anciana, voy a tener un hijo? Eso es imposible para esta Sara. Recordemos que los ángeles fueron a visitar en la tienda de Abraham, y Sara empezó a reírse porque le parecía imposible. Un ángel le dijo: ¿por qué te has reído? Y ella dice: no me he reído, como justificándose. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces ella quedó embarazada. Pero recordemos que anteriormente Sara no creyó en esa promesa y le dio a su sirvienta Agar para que se cumpliera según los designios de Sara, porque no eran los designios de Dios, sino eran los designios de Sara, que así debía haberse cumplido su palabra de Dios, que a través de su sirvienta iba a haber una descendencia. Pero los planes de Dios no son los planes de nosotros. Así es que todo eso no se llevó a cabo, porque recordemos, Agar, la esclava de Sara, fue despedida de la tribu y fue puesta en otro lugar donde se desarrolla en el Islam las tribus árabes, en las que dicen ellos que descienden de Ismael. Entonces esa es la promesa que también Dios le dijo, que él iba a ser una gran nación por parte de Ismael. Pero no son los planes de Dios, sino nosotros intervenimos en los planes de Dios. Cuando Dios dice espérate, es esperarse. Así pasen 5 años, 4 años, debemos de esperarnos en los planes que tiene Dios para nosotros. Pero por acelerarnos, por querer nosotros cumplir nuestros pensamientos, que así creemos que así es, entonces cometemos errores. Entonces Dios es dueño de la fertilidad, y Él le dio a Sara en su vejez un hijo. Entonces ese es el aprendizaje que Dios le va enseñando a este pueblo de Israel. Dios es dueño de la fertilidad. Dios toma como esposa al pueblo de Israel, para irle Él teniendo esa comunicación, para ir aprendiendo, ir enseñándole. Pero el pueblo de Israel, vemos cómo es que, viendo todas esas maravillas que Dios hace para su pueblo, ese consentimiento que tiene, porque no lo tenía con ningún otro pueblo más que con el pueblo de Israel, ese consentimiento, ese apapacho, podríamos decir, ese cariño, ese amor que le tenía al pueblo de Israel, lo desprecian para irse, dicen las Escrituras, con los Baales, con todos esos dioses que les rinden culto, que hacen que se distorsione las cosas que Dios quiere para cada persona, el modo de vivir, porque no es el modo que nosotros queremos vivir, es el modo que Dios tiene planeado para nosotros, porque eso nos hace un bien. Ningún pueblo de los que estaban al lado de los hebreos vivieron tan felices como los hebreos, porque ellos siempre se andaban matando entre unos y otros. ¿Qué trae todos esos vicios? Trae celos, trae rencores, trae envidias, y se matan entre ellos. Por esa razón Dios va enseñando a este pueblo a que vaya caminando según como Dios quiere que caminen, pero nosotros, por nuestro impulso, por nuestros deseos, que pueden más que la ley de Dios, nos apartamos de Él. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos.
Alzando la voz. Retiro Campamento Querigma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven, conoce y vive una hermosa experiencia. Del 1 al 3 de agosto. Habrá juegos, dinámicas, temas, convivencia y más. Saldremos el día 1 de agosto de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, en Colonia Camino Verde, en punto de las 4 de la tarde. Inscripciones en Facebook con Berito López y Julisa Salgado. Retiro Campamento Querigma. Es una experiencia que no te puedes perder. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Descubre a la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Qué aburrida estoy. No te aburras, escucha Koinonia Kids. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir escuchándonos. Les mandamos un saludo a todos nuestros, todas las personas que nos escuchan, que abren estas páginas y que están pendientes de lo que Koinonia Radio tiene para cada persona. Esperemos que estos programas, estos videos, nos sirvan a nosotros para ir comprendiendo un poquito más los planes de Dios, ir conociendo a Dios, porque a través de las Escrituras es como nosotros podemos conocer a Dios, podemos saber de estos misterios de Dios, podemos enamorarnos de Dios, podemos ir caminando como Dios quiere. Por eso es importante todos estos videos que se hace en la comunidad,
que hace Koinonia Radio, para que nosotros podamos caminar según los preceptos y leyes de Dios. Bueno, pues seguimos. Estamos viendo acerca de la relación que tiene el pueblo de Israel con Dios. Dios toma a su pueblo como su esposa, y lo vimos en el capítulo de Isaías 54, versículos del 5 al 8. Cómo es que Dios dice: pues ahora te desposa tu Criador, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Entonces toma como esposa al pueblo de Israel. Entonces seguimos viendo acerca de cómo Dios hace fértil a la tierra, hace fértil en los lugares donde no había pasto, donde no hay flores. Él hace crecer, Él hace germinar todo esto. En un libro que estaba leyendo, vi un pasaje que decía que una maestra estaba enseñándole a sus alumnos en un jardín que ellos estaban cultivando en la escuela. La maestra les dijo, la maestra, por cierto, es una maestra que no creía en Dios, que ella cree que es natural todo lo que hacemos. Y entonces ella les dijo: miren, este jardín que estamos nosotros cuidando, ¿lo hizo Dios? No lo hizo Dios, lo hicimos nosotros, porque nosotros estamos cuidando este jardín. Y este jardín, a través de que nosotros le regamos agua, a través de que nosotros abonamos la tierra, a través de que nosotros lo estamos cuidando, este jardín está floreciendo, decía la maestra. Un niño que observaba le dijo: maestra, sí, estoy de acuerdo de que en este jardín nosotros estamos cultivándolo, lo estamos cuidando, pero ¿qué hay de aquellas plantas que se ven allá? ¿Qué hay de aquellas flores que están hasta allá? ¿Quién las cuida si no estamos nosotros allá? Entonces, ¿quién riega esas plantas? ¿Quién abona la tierra? ¿Y quién hace que crezcan todas esas hierbas y esas plantas y esos árboles? La maestra se quedó callada porque no supo qué contestarle al niño. Bueno, pues Dios es el dueño de la fertilidad. Dios hace fértil los lugares en los que a veces son estériles. También otro pasaje de Primera de Samuel, versículo de 1 al 17, le dice: vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Versículo 20, así Ana quedó embarazada, y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Entonces vemos aquí en el pasaje de Samuel que Ana no podía tener hijos, y siempre que iba al templo le pedía a Dios un hijo. Una tarde que ella llegó al templo, dice que oró muchísimo tiempo, y que el sacerdote Elí la estaba observando y pensó que ya se había dormido, que estaba dormida, y la fue a despertar, o pensó que estaba borracha, y entonces le dijo: ya vete a tu casa. Y entonces Ana le dijo que ella estaba orándole al Señor y que no estaba en ninguna situación como en la que él pensaba. Entonces fue cuando este sacerdote Elí le dijo: vete en paz, le contestó, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y entonces Ana, tiempo después, se quedó embarazada. Pero Ana era estéril, tenía muchísimo tiempo que no podía tener hijos. Entonces Ana le ofrece ese hijo al servicio del templo de Dios. En recompensa de eso, Dios hace que Ana tenga 5 hijos más. Entonces hizo fértil la tierra que estaba estéril. Lo vemos también en el capítulo de Lucas 1:36 también. Tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. Lo que decían que no podía tener hijos está encinta. Desde hace 6 meses, para Dios no hay nada imposible. Entonces,
Para Dios no hay nada imposible. El modo es de pedir. ¿Cómo pedimos a Dios esa fertilidad? Es un misterio. Es un misterio, pero si a Dios le agrada tu vida, tu comportamiento, porque Él siempre se ha agradado de las personas de buena voluntad, personas que son agradables a Él. Por eso es necesario que nosotros, para pertenecer a este reino, tenemos que ser agradables a Dios. Es como un requisito. No podemos entrar siendo nosotros, por ejemplo, odiosos. ¿Se imaginan una persona odiosa entrando al reino de Dios? ¿Qué va a pasar allá arriba? ¿Qué va a pasar cuando estemos? ¿Por qué? Porque Él está acostumbrado a esa vida, a ser una persona odiosa. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, para ser agradables a Dios. Dice una persona que estuve platicando con él, me decía, ¿y es necesario ser bueno? Pues es necesario ser agradable para Dios. Porque si no eres agradable para Dios, simple y sencillamente no entras. O sea, quiero ser una persona que vivo mi vida como yo quiero y entrar cuando yo quiera. Eso es imposible. Por eso, en todas estas enseñanzas de la iglesia, nosotros tenemos que tener un comportamiento, un cambio de vida. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a que los judíos dieran la vuelta y retomaran el buen camino. No empezaran ellos a vivir su vida como les plazca o como quisieran ellos. Debemos de tener un orden en nuestra vida. Cada uno de nosotros debe ponerse a pensar cómo quiere Dios que yo viva. Ahora, si realmente yo quiero pertenecer al reino de Dios, debo de tratar de cambiar mi vida, de cambiar todo mi forma de pensar, mi forma de sentir, porque las cosas exteriores yo creo que son fáciles dejarlas. Por ejemplo, en una persona que toma, una persona que fuma, una persona que se droga, dice, yo ya dejé de drogarme, yo ya dejé de tomar, yo ya dejé de fumar, yo ya dejé de ser adúltero. O sea, son las cosas que se ven visibles, las cosas visibles, pero faltan las interior, las que uno trae en el interior, las que dice uno, es que yo no puedo perdonar. Esas son las cosas que uno debe de cambiar. Es que yo tengo este odio desde hace mucho tiempo. Esas son las cosas que uno debe de cambiar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener. Y cuando nosotros vamos cambiando interiormente, entonces vamos aprendiendo podríamos decir, a domar el cuerpo. Porque si dejamos que el cuerpo se vaya por donde él quiere, no lo vamos a poder contener. No vamos a tener esa capacidad para que nosotros podamos dominar el cuerpo. Cuando encontramos a Dios, nos dejamos llevar por su palabra, por el Espíritu Santo que hace que nos va cambiando, y entonces nosotros vamos moldeándonos de una forma diferente. Y eso es lo que Dios ha venido haciendo con el pueblo de Israel. Un pueblo que toma como esposa, que le da de comer, es Dios de la fertilidad. Muchos pueblos pegados al pueblo de Israel le tenían envidia de cómo esas tierras eran fértiles, cómo es que los judíos tenían prosperidad, cómo es que los judíos tenían más hijos que otras ciudades, y lo vemos también desde Egipto, cómo es que los niños crecían más rápido que los hijos de los egipcios. Entonces siempre ha sido favorecido Dios con el pueblo de Israel, pero este pueblo siempre se va a la ingratitud, porque lo tiene todo, porque sabe que Dios siempre lo ayuda y siempre está con él, entonces es malagradecido. Pensamos, como Dios ya está conmigo, pues hago las cosas, cometo pecado, me arrepiento y sigo caminando igual. Son cosas que van manchándonos a nosotros en nuestra vida. Por eso cuando nosotros decidimos este camino, decidimos empezar a caminar con Dios, al principio es difícil. Yo estoy de acuerdo que al principio es difícil porque
¿Cómo voy a dejar todo esto que estoy acostumbrado a hacerlo? Los cristianos son aburridos. Pero cuando empiezas a tenerle ese cariño a Dios, empiezas a conocer su palabra, empiezas por qué razón Él te empieza a enseñar todas estas cosas, te maravillas, tu espíritu se regocija, duermes mejor, ya no te duele la espalda cuando te levantas, sino que te levantas sí cansado del cuerpo, pero ya no tienes ese dolor que hace que tú estés molesto todo el día. ¿Por qué estoy molesto? ¿Por qué agredo? ¿Por qué hago todo esto? ¿Qué es lo que pasa en mí? Todas esas cosas las descubrimos cuando encontramos a Dios. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir con nosotros. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes e invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonía Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones. Apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Ven y sígueme. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir escuchándonos. Seguimos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Gracias por seguir apoyando esta obra de Dios. Gracias por seguir apoyándonos en lo que vendemos, en los folletos, en todo aquello que hace para que esta radio, este medio de comunicación siga adelante. Estamos hablando acerca del pueblo de Israel y esa unión que tiene Dios con el pueblo de Israel como un matrimonio, como ese matrimonio íntimo, personal, no como otros pueblos. Dios toma a este pueblo de Israel de una manera personal, de una manera más con amor, más profundo. Vemos también el Cantar de los Cantares, cómo es que esa profundidad de ese amor que tiene. Es como los esposos cuando se enamoran, se quieren, nada más se quedan viendo unos a otros, así se quedan viendo. Ese amor que nunca se acaba, y se acaba por el aburrimiento, porque ellos empiezan a encontrar otras cosas, le dan vuelta a las cosas que ellos deberían de tenerle importancia, que es su relación entre esposos, que solamente esa unión la puede lograr cuando personas encuentran a Dios, se dan cuenta, se conforman, empiezan a sentir un poquito más de cariño entre estas personas. Bueno, pues también Dios es Dios de la esterilidad. Es Dios de la fertilidad, pero también es Dios de la esterilidad.
Así lo vemos por medio de los escritos, cuando en Génesis 16:2 nos dice: entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Entonces recordemos que aquí Sara dijo: el Señor me hizo estéril. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, a Ana, en cambio, le sirvió una doble porción, pues era su preferida, a pesar de que Yahvé la había vuelto estéril. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vuelto estéril. Entonces sí reconocen los judíos que la esterilidad también viene de Dios. La fecundidad viene de Dios. El pacto que tuvo con ellos acerca de la circuncisión es para darle a conocer al hombre que él no es el dueño de la fecundidad, que es Dios. Dios toma como esposa al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que sucede con este pueblo? El pueblo de Israel se vuelve idólatra. Le llamamos en las escrituras, se prostituye. Entonces este pueblo ya no hace y no camina conforme Dios quiere que caminen, sino que ya ellos empiezan a caminar por modos diferentes. Por eso es que manda desgracias, para que el pueblo de Israel en los tiempos de aflicción es cuando clama y cuando llora pidiéndole a Dios su protección. Pero mientras está bien, mientras todo le está llegando, mientras la comida le llega, mientras dinero le llega, mientras pieles le llegan, mientras vestidos le llegan, el hombre es feliz, no necesita a Dios. Cuando tienen tiempos de aflicción, se acuerda de que el único que le puede dar y le puede ayudar es Dios. Y entonces vuelve a clamar y pedirle a Dios. Dios cansado de ver todas estas infidelidades del pueblo de Israel, porque lo ha ayudado, lo ha apoyado, lo ama a este pueblo de Israel, le es infiel. Entonces, por esa razón, en el libro de Oseas, cuando tengamos un poquito más de tiempo, vamos a estar leyendo, lo voy a comentar porque no nos da tiempo leerlo todo. Entonces, ¿cómo es que Dios le dice al profeta Oseas? Vete y cásate con una de esas mujeres que se entrega a la prostitución sagrada y ten hijos con esa prostituta, porque el país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Dios, a través del profeta Oseas, le dice: ve y cásate con una prostituta. Pero no solamente cásate, sino ámala, quiérela. Debes de amarla, debes de quererla, sabiendo, Oseas, que con la mujer con la que él se casó, tarde o temprano le va a ser infiel. Tarde o temprano va a regresar a lo que antes hacía. Aún así, el profeta Oseas se casó con ella, demostrándole Dios al pueblo que de esa manera es como Dios ve al pueblo de Israel. Porque a pesar de que se prostituye, y a pesar de que lo vuelve a hacer, él la ama a su esposa, que es la tribu de Israel. El profeta Oseas hace eso para que el pueblo se dé cuenta. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín. Ella quedó esperando y le dio luego un hijo. Yahvé entonces le dijo: pon el nombre de Jezrael, porque dentro de poco haré pagar a los reyes de la familia de Jehú la sangre que derramó en Jezrael. Entonces, son promesas que Dios le dice. ¿Por qué? Porque tarde o temprano este pueblo va a pagar lo que está haciendo. Pero tendré compasión de la casa de Judá y los salvaré
por Yahvé su Dios, los salvará sin usar el arco, ni la espada, ni la guerra, ni los carros, ni los caballos. Cuando la niña ya estaba grandecita, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz otro hijo, y le dijo a Yahvé: ponle el nombre de no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, y tampoco yo soy para ustedes. Entonces tuvo 3 hijos. Los 3 hijos les decía: no son mi pueblo, ya no los quiero, y tendrán dificultades. Es traducción cuando sus nombres de los hebreos le pusieron, cada tiene significados, entonces esos significados se significaban. Entonces eso es lo que hace el profeta Oseas. Se casa con una mujer prostituta para decirle al pueblo qué es lo que están haciendo. Nos dice: ella decía: déjame partir con mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Ella no veía que era yo el que le daba el trigo, el vino y el aceite, y quien le proporcionaba en abundancia la plata, el oro que empleó para fabricar el Baal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo el libro de Oseas se trata exactamente de esto. Oseas se casa con una mujer prostituta y ella regresa a lo que antes hacía. Regresó, pero aún así el profeta Isaías amaba a esa persona. Después se volvió a casar, Oseas se volvió a casar con otra mujer adúltera. Dice su palabra del Señor, ¿cómo es que dice? Por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto, allí le hablaré a su corazón, le devolveré sus viñas, convertiré el valle de la mala suerte en un lugar de esperanzas. Palabra de Dios. Vemos aquí en este versículo que a pesar de que su pueblo de Dios le era infiel, se entregaba a la prostitución, Dios aún así la ama y dice que va a regresar con el pueblo de Israel, pero no le va a guardar rencor, sino al contrario, la va a amar más, la va a enamorar para que ya no se vaya, la va a conquistar, dice su palabra, la voy a conquistar para que ya nunca se vuelva a ir. Tanto es el amor que Dios le tiene a ese pueblo, que a pesar de que lo que le hace, Dios sigue amando a este pueblo. Sacaré de su lengua los nombres de los Baales, para que ya no se acuerde de esos nombres. Ese día haré un parto con las fieras salvajes, con las aves de rapiña y las serpientes de la tierra, para que no le hagan daño. Romperé el arco y la espada, y dejaré de su tierra la guerra. Y haré que la gente duerma segura ahí. Yo te desposaré para siempre, justicia y rectitud nos unirán junto con el amor y la ternura. Palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios dice: no te voy a hacer daño, al contrario, te voy a amar más, te voy a querer, y en este lugar nada te va a pasar, nada te va a pasar? Tanto es el amor de Dios por su pueblo, y nosotros seguimos siendo ingratos, nos seguimos comportando como ingratos, y hacemos las cosas desagradables a Dios. Ahora nosotros, como hijos adoptivos, nosotros también en todo el pueblo, hacemos cosas desagradables para Dios. Y aún así Dios nos sigue amando, nos sigue queriendo con ese cariño de un esposo que ama a su esposa infiel. Gracias por escucharnos, hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz.
aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.